Vamos a comenzar con los conceptos de modulación angular. Esta modulación incluye dos tipos básicos, la frecuencia modulada y la fase modulada, sus siglas FM y PM, por phase en inglés. Obviamente seguimos hablando de modulación de señales analógicas. Más tarde veremos los conceptos de modulación de señales digitales. Como toda modulación, tenemos una señal de baja frecuencia llamada moduladora, que es la que contiene la información, y una señal de alta frecuencia, la portadora, que es la que va de alguna manera a modificarse para representar la información contenida en la moduladora. En frecuencia modulada, la amplitud de la portadora se mantendrá siempre constante, a diferencia de lo que ocurría en la amplitud modulada. Lo que vamos a hacer es variar la frecuencia instantánea de forma proporcional a la amplitud de la señal de información. Esto que parece complicado es más fácil de entender que de decir. Veámoslo con un ejemplo. Arriba tenemos la señal moduladora, es decir, esta es la señal de baja frecuencia que contiene información. Ya conocemos cómo una portadora, que es la señal que está en rojo, la señal de alta frecuencia, puede modificar su amplitud, su altura, siguiendo la altura de la moduladora para transformarse en una señal de amplitud modulada. Hasta aquí conocemos perfectamente cómo funciona. En frecuencia modulada, los cambios de amplitud de la moduladora no van a cambiar la amplitud de la portadora. La portadora va a tener siempre la misma amplitud, la misma altura. Lo que va a cambiar es la frecuencia de la portadora. Aquí tenemos la señal portadora, fíjense que tiene siempre la misma altitud, nunca cambia, pero ya no tiene una frecuencia fija como tenía en AM, sino que la frecuencia va cambiando. Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos los ciclos más cercanos, frecuencia más alta, aquí ciclos más separados, frecuencia más baja, y estos cambios en frecuencia tienen una relación directa con las amplitudes de la moduladora. Cuanto mayor sea el valor de la moduladora, más alto esté, mayor va a ser la frecuencia. Cuanto menor sea el valor relativo de la moduladora, es decir, más negativa la señal, menor va a ser la frecuencia. Por lo tanto, tendremos una frecuencia de portadora que cambia en forma instantánea, punto a punto, siguiendo la amplitud de la moduladora. Aquí pueden ver la diferencia entre ambos tipos de modulación de una misma señal. En rojo, la señal modulada en amplitud, portadora que va cambiando permanentemente de amplitud siguiendo la moduladora, y debajo, modulación en frecuencia. La portadora siempre mantiene la misma amplitud y lo que va cambiando es su frecuencia siguiendo los cambios de amplitud de la moduladora. La modulación de fase es otro tipo de modulación donde la amplitud de la portadora también se mantiene constante, exactamente igual que en FM, la diferencia que en lugar de cambiar la frecuencia de la portadora siguiendo a la amplitud de la moduladora, cambiará el ángulo de la portadora siguiendo la amplitud de la moduladora. Es decir, se varía el ángulo de la portadora proporcionalmente a la información. Información que recordamos la contiene la moduladora. Para entender la modulación en fase y cómo se diferencia sutilmente de la modulación en frecuencia, tenemos que recordar los conceptos de derivada de una función. La derivada de una función tiene relación directa con la velocidad con que cambia la curva o una señal apenas me muevo un poquito. En esta montaña rusa que está aquí, apenas muevo un poquito la variable, que sería la posición de esta persona, rápidamente va a cambiar su posición en uno de los ejes, o en este caso en dos, porque va a ser eje X y eje Y hacia abajo. Es decir, pequeños cambios de la variable producen grandes cambios en la función. Por otro lado, en este caso, vemos que a lo largo de todo este recorrido no cambia la altura, por lo tanto,
Cualquier cambio que haga de la variable en este sentido no produce ningún cambio de la función en este. Cambios de x no producen cambios de y. Cambios de x producen grandes cambios de y. Derivada grande, un número alto, derivada 0. Esta es la derivada de una constante y esta es la derivada de una función no constante. Cuando yo calculo una derivada y el número final, después de hacer todas las operaciones, de aplicar las reglas de derivación y demás, ese número que me da, cuanto más grande es, me está indicando que más rápido cambia la función apenas yo muevo una de las variables. Y esto es lo que ocurre en la modulación por fase. Vamos a compararla con la modulación en frecuencia. Aquí tenemos la portadora pura, sin modular, misma amplitud, frecuencia única. Cuando la modulamos con esta señal de baja frecuencia, que es la señal moduladora, si lo hacemos en frecuencia, vamos a ver que cuando la moduladora tiene un valor alto, esto que está aquí en amarillo, la frecuencia de la portadora ahora va a ser alta. Los ciclos van a estar mucho más apretados, más cerca. A medida que la amplitud de la señal que contiene información de la moduladora va disminuyendo, acercándose al cero, la frecuencia va bajando, los ciclos se van separando. Cuando la moduladora comienza a tener valores negativos, la frecuencia baja aún más. Y cuando llega al máximo valor negativo, tendremos la menor frecuencia, los ciclos más separados. A partir de aquí, si la señal comienza a subir, los ciclos se irán apretando, la frecuencia irá aumentando. Eso es modulación en frecuencia. Con el mismo ejemplo, veamos qué pasa con la modulación en fase. Lo que va a ocurrir aquí es que a medida que la señal va cambiando la velocidad con la que una de las variables, en este caso la amplitud, la altura, esta, la y, aumenta en función de los cambios de x, la horizontal, que es el tiempo, veremos que la frecuencia es mayor. Es decir, cuando esta pendiente es más empinada, la frecuencia aumenta. Y recordemos que la pendiente de una recta, la m de la ecuación y igual a mx más b, ecuación de la recta en el plano, esa m, esa pendiente, no es otra cosa que la derivada de la función. La derivada de una función en un punto tiene relación directa con la recta tangente a la curva en ese punto. Recordarán que una forma de definir una derivada es que la misma es la tangente trigonométrica de la tangente geométrica. Es decir, si realizamos una tangente, una recta tangente, que es la geométrica, a la curva esta en un punto, y después calculamos la tangente geométrica, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ese numerito no es otra cosa que la derivada que calculábamos mediante un montón de reglas matemáticas y tablas de derivación. Resumiendo, cuando la función tiene una pendiente grande, es decir, que cambia rápidamente de función, yo me muevo aquí en el tiempo un poquito y la amplitud cambia mucho, la frecuencia de la portadora va a aumentar. En este punto amarillo, donde prácticamente durante un tiempo la señal se mantiene con un mismo valor, es decir, tiene muy poco cambio, la frecuencia va a bajar. En los puntos máximo en el 0 y en el máximo negativo, voy a tener las frecuencias más bajas. Fíjense que la modulación en frecuencia y la modulación en fase, si bien son muy parecidas, están corridas en el tiempo. No es lo mismo modular en frecuencia que modular en fase. Los circuitos de modulación en fase son bastante más complejos y casi no se usan en modulación de señales analógicas, donde predomina la modulación en frecuencia. La modulación en fase sí se usa mucho en modulación digital y volveremos sobre ella en algunas clases más. Resumiendo, en la frecuencia modulada podemos decir que esa frecuencia es directamente proporcional a la amplitud de la información. Cuanto mayor es la amplitud de la señal moduladora, es decir, de la señal que tiene la información, mayor será la frecuencia de la portadora. En modulación en fase, la frecuencia es directamente proporcional a la derivada de la curva de la señal de información, es decir,
a la derivada de la señal moduladora en un punto determinado. Cuanto mayor sea la pendiente de la moduladora, es decir, cuanto más grande sea la derivada, es decir, cuanto más rápido cambie la función amplitud en función del tiempo, mayor será la frecuencia de la portadora. Si en frecuencia modulada estamos hablando de cambios de frecuencia, que la portadora va a tener frecuencias distintas, frecuencias que van a depender de la amplitud de la moduladora, tendremos al modular algún valor de frecuencia que va a ser el mínimo, donde los ciclos están más separados, y algún valor de frecuencia que será el máximo, donde los ciclos están más juntos, más apretados. La diferencia entre estas dos frecuencias, la máxima frecuencia durante la modulación y la mínima frecuencia durante la modulación, se llama oscilación de frecuencia.